¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí hoy en Cuestión Teatral, un podcast producido por Ábside Content con su anfitrión Javier Villanova. Y el día de hoy vamos a hablar, como cada semana, de una cuestión teatral. Y la cuestión de hoy es entrar en ficción. Desde tiempos ancestrales en el teatro, los actores y las actrices se han preguntado qué es aquello que hacen cuando se disponen sobre un escenario para crear un espacio de emoción, de discurso, de puesta en escena, de puesta en crisis, de puesta en mito, de puesta en tragedia, de puesta en comedia. Siempre ha sido el kit de la cuestión el preguntarnos si lo que hacemos es ficción, es mentir, es falso. Hay mucha gente que si tú le preguntas, oye, ¿para ti qué es actuar? Te va a contestar mentir, pretender o fingir, y quizá no están tan alejados de la verdad, o quizá sí. Hoy nos lo vamos a preguntar en Cuestión Teatral, así que entremos en materia. Cuando uno estudia actuación, ¿qué es lo primero que te dicen tus maestros o maestras? Te dicen que hay que aprender, o bueno, no sé si lo primero, pero una de las primeras cosas que te dicen es que hay que aprender a entrar en ficción, o que actuar es, y esta es la definición que seguramente todas y todos hemos escuchado si nos dedicamos o estamos de alguna manera cerca del medio teatral, es reaccionar a estímulos ficticios con verdad. Lo voy a repetir: reaccionar a estímulos ficticios con verdad. Y bueno, en ese sentido, en esta definición aparece la palabra ficticios. Y de ahí, bueno, es que cuando uno trabaja dentro de el teatro, la actuación o la interpretación, se utiliza la idea o la noción de que estamos accediendo gracias a que reaccionamos, es decir, gracias a que tenemos una respuesta a través de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo, de nuestra palabra, de nuestra emoción, de nuestra mente, estamos respondiendo a un estímulo que es ficticio, es decir, que no es real, que no es verdadero o que no opera dentro del marco del contexto real. Y de ahí que los actores y las actrices, cuando se preparan para actuar o cuando están actuando, dicen que acceden a ese lugar, a ese territorio fronterizo y liminal denominado ficción dramática. Pero ¿qué es la ficción? ¿A qué le llamamos la ficción? Bueno, la ficción es un concepto bastante amplio que no solamente abarca el teatro, que como sabemos, la ficción tiene que ver también con la literatura, con el cine, con las artes plásticas, con el mundo de lo imaginario. Es decir, que la ficción es ese campo que está suspendido más allá de los límites de lo real. Por eso cuando tenemos antologías de cuento, por ejemplo, se habla de ficciones. O cuando alguien inscribe un corto a un festival, se llama categoría corto de ficción o corto documental. Es decir, que hay una distinción entre lo que es verdadero, lo que es real, lo que es histórico, lo que está enmarcado dentro de un contexto que denominaremos el cotidiano, el documental, la crónica, lo real, o la ficción, que quiere decir este mundo posible, quizá, pero definitivamente imaginado, o que parte de un supuesto o de un constructo. En ese sentido, cuando el actor o la actriz se le enseña que tiene que aprender a reaccionar a estímulos ficticios, uno empieza como actor o como actriz a entender que lo que tiene que hacer es permitirse imaginar, que lo que tiene que hacer es permitirse entrar en el supuesto. ¿Qué pasaría si yo fuera Hamlet? ¿Qué pasaría si yo tuviera esta situación? Como decían el mágico sí algunos maestros, ponme en circunstancia y yo soy capaz de lo que sea. ¿Qué quieren decir con ponme en circunstancia? Lo que quieren decir es que una vez dadas ciertos supuestos, ciertas circunstancias, yo soy capaz de reaccionar de tal o cual manera como lo haría el personaje. Y de ahí que muchos actores y actrices cuando están trabajando contestan a su director o directora: yo no sé si haría esto mi personaje, yo no sé si mi personaje diría esto, yo no sé si mi personaje reaccionaría de tal o cual manera, puesto que ya tienen una idea de que ese personaje es una entelequia, es una entidad que existe en algún lugar y que pertenece a ese reino mágico que denominaremos el reino de la ficción.
Y ahí es donde yo me pregunto el día de hoy si de verdad existe el personaje, si de verdad existe ese reino de la ficción. Y bueno, para entrar en materia aún más, planteemos a el maestro de maestros, uno de los primeros teóricos dentro de la historia del teatro, o como se nos presenta, que es Aristóteles. Y Aristóteles dice algo, tiene una palabra que a mí me gusta mucho rescatar, porque es la palabra a la que deberíamos de acceder más constantemente y que más se nos olvida, que es la mímesis. Como primera técnica de actuación, cuando Aristóteles recoge en la poética los fenómenos escénicos que él observaba, porque él era un cronista, no era un teórico teatral como tal, él era un observador de epifenómenos que consignaba en sus poéticas, es decir, en donde él trataba de anotar, consignar y significar todo lo que veía, todo lo que entendía de la realidad como filósofo que era. Entonces, bueno, él ante el fenómeno escénico, además de hablar de la tragedia, además de hablar de la comedia, además de hablar de la dramaturgia, porque habla mucho de que si hay un prólogo, pardos, éxodos, etcétera, habla de la mímesis como la pieza clave de la representación. ¿Qué es la mímesis? La palabra significa literalmente mimar, es decir, imitar. ¿Imitar qué? En la poética se hablaba, porque pues Aristóteles, que fue alumno de Platón, ya estaba bajo la influencia de la idea de que hay lo que se llamaban los ideales platónicos, es decir, la utopía, la entelequia. En otras palabras, existe un jarrón o la idea de jarrón, y el jarrón es una idea, antes de ser materia, es una idea que jamás se va a poder realizar en la tierra de manera perfecta. ¿Qué queremos decir con esto? Que por más jarrones que el artesano realice, siempre se va a quedar en la mímesis, es decir, en la copia, en la imitación del ideal del jarrón. Y en este sentido, y bajo este supuesto, los actores, una vez que quieren interpretar a Zeus o a Hécuba o a Antígona, lo que deberían de hacer, o lo que Aristóteles decía, es que tenían que hacer la mímesis de Zeus, de Hécuba, de Antígona, de Edipo Rey, de Yocasta, de Layo. ¿Qué quiere decir hacer la mímesis? Hacer como que soy, es decir, copiar las acciones, decir las palabras, ponerme la peluca, la barba, arrojar el rayo de utilería para hacer Zeus, subirme al Teologeion, que era este lugar en el que se subían era un promontorio, una especie de ónfalos de cubículo de piedra, en el cual los actores, digamos como una caja, un practicable, en el cual los actores se subían para hablar y representar a los dioses. El Teos Dios, Logeion, donde se da el discurso de los dioses. Entonces, cuando aparecía un dios en escena, ellos se subían al Teologeion y, utilizando los mecanismos dramáticos que tenían grúas y muchos otros, ellos utilizaban ese lugar especial y designado para hacerse pasar por Zeus, aunque todo el mundo sabía que ellos no eran Zeus. El actor sabía que no podía ser Zeus, ni se atrevería a hacerlo, porque ellos lo que hacían era un acto de intercesión. Interceder significa ponerte entre dos puntos, y ceder viene de la raíz etimológica caedere, es decir, caer, dejarte caer, ponerte en humildad, quitarte tú para que se conecten dos puntos. Es decir, cuando alguien intercede, como lo hace un sacerdote que se para frente a la congregación y dice: y entonces Jesucristo, viendo a sus discípulos, tomó una copa y dijo: tomad, esta es mi sangre, y tomando el pan, partiéndolo, dijo así a sus discípulos: comed, este es mi cuerpo. Pero el sacerdote no pretende ser Jesucristo, no es Jesucristo. Está eso en un acto de interpretación. Interpretor, pretor es negociar, comerciar. Entonces, un intérprete, es decir, aquel que comercia porque la palabra intérprete viene de la negociación. Por ejemplo, en la ruta de la seda, cuando un comerciante chino tenía que venderle ya sea seda, o tenía que venderle incienso, o tenía que venderle pescado, lo que sea, cualquiera que fuera su mercancía, a un comerciante turco, por ejemplo, o de cualquier otra nacionalidad, y no hablaban el mismo idioma, necesitaban un interpretor, es decir, alguien que ayudara a que la negociación se diera, alguien que hablara
ambos lenguajes, que pudiera transmitir el mensaje del punto A al punto B, pero él no es o ella no es el mensaje. Es decir, el intérprete no pretende ser el comerciante ni el comprador. El intérprete solo es un puente que va a tomar las palabras del comerciante y las va a transmitir al comprador y luego va a ayudar a que esta negociación se dé, pero no agrega nada, no añade nada, no se pregunta ¿qué diría mi personaje o qué diría mi comprador? No, sencillamente transmite el mensaje y ahí es donde Aristóteles nos dice que la labor de un actor es la mímesis, es decir, colocarte en el lugar del objeto ideal, de esta ficción, de esta imaginación. Por eso es muy raro que pensemos en entrar en ese reino de la ficción o entrar en este supuesto o convertirnos en el personaje o entrar en un estado alterado de conciencia en el que tú estés en Dinamarca o al decir ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a ese torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Es decir, al decir yo estas palabras, no necesito convertirme en otro, no necesito ser otro, solamente negociar. Es decir, colocarme en el medio entre estas palabras y el espectador para que haya un cuerpo y una voz que las pase a quienes no hablan shakespeariano, a quienes no tienen el conocimiento de la obra, a los que quizá no están adentrados en el mundo de la obra dramática Hamlet. Y mi trabajo es ser un facilitador, un intérprete, un negociante, un intercesor, el que toma lo que está oculto y lo revela. Es decir, el que toma la máscara, que la palabra máscara deviene de la palabra personare, y la palabra persona y personaje vienen de ahí. Es un instrumento con una bocina en la boca para sonar. Personare, para transmitir ¿qué? El mensaje. Es decir, el actor es un megáfono. Él no es el mensaje. Él solamente es la paquetería. Él es Amazon, él es FedEx, él es DHL, él es UPS. El actor o la actriz es el que carga el paquete de información y lo entrega sano y salvo y digerido de alguna manera a los espectadores para su mayor comprensión. Pero el problema sucede o ocurre cuando el actor o la actriz le quiere añadir de su cosecha, cuando quiere elaborar una construcción para hacer notar su histrionismo y cree que él se confunde y de pronto siente que ya él está en Dinamarca o ella es Ofelia o ella es la reina Gertrudis y de repente ya no ve su luz o de repente ya no sabe dónde está parada o deja de ver las paredes del teatro o deja de ver a su compañero o compañera o abofetea verdaderamente a su compañero o cree que tiene que amar verdaderamente a su... No tienes que amar. Desde el inicio del teatro tienes que hacer mímesis. O si nos vamos al teatro no, que es la tradición japonesa, tienes que hacer monomane. Es intentar indagar cuál es la esencia de la flor, cuál es la esencia de Hamlet, pero esa es una búsqueda, nunca un resultado. En todas las artes artísticas japonesas se utiliza la búsqueda, es decir, una constante investigación, la mejora continua, kaizen, es decir, entrar en un estado de meditación activa en el cual uno está persiguiendo a entender o alcanzar la esencia, pero no se atrevería jamás a decir que se alcanzó la perfección o se alcanzó la esencia o uno se ha convertido en Hamlet. Tampoco, así que ni en el paradigma occidental ni en el paradigma oriental tenemos un entendimiento de que uno se tenga que convertir en esa otredad o entrar en un reino. Y luego pasa mucho que los actores y las actrices cuando están en escena quieren sentir, quieren ser, quieren estar convencidos de que están viendo al fantasma del padre de Hamlet. Entonces los ojos se tensan, entra el cuerpo en tensión y tratan de ver lo que no ven, ser lo que no son, sentir lo que no sienten. Y de ahí que entramos en el equívoco de que actuar significa mentir o pretender. Uno no debe de pretender. Tendere, intendere significa estirar o entrar en tensión. Entonces es prepararse para entrar en tensión. No, al contrario. Actuar es soltar, relajar, estar a la deriva, permitir que la obra te suceda, no sucederle tú a la obra. Y la mejor manera de hacer esto es hacer como que, y esto es súper polémico porque los maestros de actuación y las maestras siempre nos dijeron no hagas como que,
Literalmente entra en la ficción, créelo verdaderamente. Y pues el problema es que de entrada no puede uno separar estímulos ficticios, estímulos verdaderos. Todos los estímulos son verdaderos y son interpretados por tus sentidos de esa manera. Por lo tanto, si nosotros separamos o hablamos de lo que los maestros llaman la bifrontalidad, entramos en verdaderas confusiones, porque cuando suena un celular, cuando alguien tose en el teatro, cuando algo no sucede de la manera que uno quisiera, entonces el actor, el creador dice, híjole, yo estaba en una realidad o en un nivel de realidad o en una capa de realidad. Algo entró y se coló a esta capa de realidad que no pertenece, o tuve un pensamiento como que tengo que pagar el gas que no pertenece a esta capa de realidad, y entonces se me rompió la burbuja de la ficción, se me rompió el personaje, o perdí el acento, o ya no sé qué está sucediendo, porque le decimos a nuestro ser, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestras neuronas, que solo pueden transitar por un camino neuronal, que es el de la convención establecida. Cuando el cerebro, y más hoy en día, está acostumbrado a transitar miles de caminos de manera simultánea, hacer multitasking, lo que le llaman. Y de hecho, la manera más fácil de actuar no es ser la luna, es mostrar la luna. Pero de eso seguiremos hablando después de este corte para unas breves menciones de cartelera. Volvemos con Cuestión Teatral. Esta semana Cuestión Teatral recomienda para la Ciudad de México la obra Éxtasis Puro de Jimena Escalante, dirección de Benjamín Kahn. La reina de Micenas construye su venganza gracias a la ayuda de los demonios. Ellos aconsejan a Clitemnestra cómo matar a Agamenón y Casandra, pues conocen los secretos de la familia. Los personajes de esta obra, necesitados o resistentes a la venganza, sabrán que todo dolo se paga. Con Astrid Romo, Itzel Razo, Maya Zapata, Quetzalí Cortés, Rodrigo Virago y Samantha Coronel, en el Foro Lucerna del 20 de enero al 3 de marzo, los viernes 8:30 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Cuestión Teatral. El tema de hoy es ser o no ser en la ficción, entrar o no en ficción. Y bueno, pues como estábamos diciendo, cuando uno quiere ser la luna, cae en el equívoco de mostrarse a sí mismo en lugar de simplemente darse la vuelta con toda tu energía, con todo tu peso, con toda tu disposición y mirar hacia la luna para que el espectador vea ese cuerpo celeste en lugar de verte a ti. El espectador quiere entrar en una convención, quiere creer que está viendo a Hamlet. Curiosamente, el espectador no sabe qué es Hamlet, no sabe qué significa ese personaje, o Ofelia, o Gertrudis, o Antígona, no lo sabe. Necesita del intérprete, necesita del intercesor, necesita un cuerpo, una carne, un ser, que tenga sangre, que tenga pulsiones vivas. Y hay una anécdota que aquí me gusta mucho de Yoshi Oida, de su libro del actor invisible, que él dice que él cuando era niño lo que quería era desaparecer porque él quería ser ninja. Y para ser ninja, bueno, pues su mamá le confeccionó con un saco de patatas o un saco de arroz, no sé de qué era, le confeccionó una capa. Y esta capa negra, cuando Yoshi se la ponía, toda su familia entraba en la convención de que Yoshi había desaparecido. Él no hacía un esfuerzo para desaparecer, él solamente creía que si se ponía la capa ya nadie podía verlo, ya era un ninja. Hasta que un vecino entró a la casa, no sabía de esta convención entre la familia de Yoshi Oida y Yoshi niño, y entonces chocando sin querer con Yoshi dice: quiten este niño del medio del paso, o quiten este estorbo, este bulto. Y Yoshi, que pensaba que nadie lo podía ver, entró en un estado de shock y dijo: ¿qué está pasando? Y cuando su mamá le quita el saco de patatas, la capa, le dice: oye, mira, ya estás un poco grande, ya podemos dejar de jugar a que eres invisible. La verdad es que nunca te volviste invisible, todo era una convención. Dice Yoshi que ahí sufrió un gran trauma porque pues, se sintió como cuando los niños descubren que no existe el ratón de los dientes, una de estas cosas. Sí, hay una desilusión ante pensar que el mundo mágico que tú creías que era real, pues no es real. Y pasa mucho con los niños que cuando ellos están jugando a ser vaqueros, a ser astronautas, a ser piratas, decimos: oye, pero ellos actúan muy bien, entran muy bien en ficción, porque el niño no se cuestiona, el niño no duda de estar entrando o no en ficción. Y justamente Yoshi por eso dice que él dejó de jugar a eso toda su adolescencia, toda su vida adulta, hasta que
decidió que una vez cuando fue a ver un templo, cuando ella era más grande, vio las máscaras de los templos que hay en Japón, porque en los templos de Japón hay muchas máscaras, y vio la máscara del Tengu, y vio la máscara del Kitsune, y al ver las máscaras dijo, con la máscara ya puesta del teatro no, yo puedo acceder a desaparecer en escena. Y entonces decidió estudiar teatro. Estudió estudiar teatro no en Japón. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que él lo que quería no era que lo vieran a él. Él lo que quería era desaparecer en escena. ¿Detrás de qué? Del personaje. Pero el personaje, de nuevo, no es un ser con historia, no es un ser al que tienes que construir. Al contrario, como dice Angélica Lidl, somos constructores de ruinas. Es decir, lo que tienes que hacer es permitir que esos diálogos, que esas palabras, que esas acotaciones, que esas decisiones de dirección, que aguas con la palabra dirección, hacia dónde tengo que ir. Dicen en el teatro no que actuar es caminar. Hanamichi, florezco porque camino y camino porque florezco. De hecho, en Japón ni siquiera tienen la palabra ficción o entrar en ficción. No saben de qué les estás hablando. Cuando tú le dices, no, es que yo tengo que entrar en ficción. ¿Qué? Tengo que volverme el personaje. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Tú no te puedes volver el personaje porque de entrada todo lo que está escrito en las obras de teatro no, de teatro kabuki, habla de seres que ya están muertos, o habla de seres ficticios, o habla de seres que no existen. ¿Cómo te vas a convertir en lo que no existe? Lo único que puedes hacer es ponerte el vestuario, agarrar la utilería, la espada de utilería, la katana de utilería y recorrer el hanamichi, el trayecto. Camina el sendero del personaje. Por sus obras los conoceréis. Solamente a través de actuar, es decir, de accionar, puedo entonces sentir, o puedo entonces entender, o puedo entrar en esa convención. O cuando alguien diga Rey Layo o Edipo o Yocasta o Lady Macbeth y yo voltee y escuche lo que se le dijo o lo que está predispuesto para que le sea dicho a Yocasta, yo como un hombre o como una mujer puedo escuchar o sentir esto y que me suceda algo que sea verdadero. Pero en realidad todos los estímulos, el celular, la tos, lo que esté sucediendo, le están sucediendo a una persona real en tiempo real. Bueno, ni siquiera nos vamos a meter hoy en que todo es una ilusión, en que tu cuerpo astral o tu mente está habitando un cuerpo físico y que estamos en lo que dirían los hindúes el maya, que en realidad todo es una ilusión. Ahorita no nos vamos a meter en eso. Para términos actorales, lo que a mí me interesa es que entendamos que el actor no se vuelve, no desaparece verdaderamente, ni tiene que pretender desaparecer. Tiene que simple y sencillamente ponerse el saco de patatas, ponerse la máscara y la gente dirá, ahí está Zeus. La gente dirá, ahí está Hera, ahí está Selene, ahí está Macbeth, ahí está Rey Lear, ahí está Cordelia. Y lo dirá porque en el programa de mano dice en el papel de Cordelia, Mariana Ramos. O lo dirá porque en el papel de Lady Macbeth, Jesusa Sánchez. O en el papel de Macbeth, Adrián Pérez. Y entonces nosotros sabremos que hay un acuerdo, hay una convención en la cual hoy, nada más hoy, y por esta función o por esta temporada, a ti te toca colocarte en el lugar de... No vas a ser, porque ahí entonces entramos en la paranoia, en la esquizofrenia. A mí me costaba muchísimo, lo recuerdo cuando yo estudié actuación, entrar en personaje, porque yo sí quería ver la nieve. Yo sí quería ver Dinamarca helada, o sí quería, por ejemplo, cuando los maestros nos decían, esta obra sucede en Padua, quiero que veas las calles de Padua, el empedrado de Padua, que huelas los pinos de Padua, que entiendas que tú hablas italiano, pero en español, pero que tú estés ahí. Y yo digo, ¿cómo? Entonces tengo que superponer la realidad, tengo que, así, enfrente de mí tengo que ver lo que no hay. Entonces de pronto mi ser hacía un esfuerzo por poner frente a mí lo que no había. Pero claro, se me contrastaba la realidad tremendamente de que enfrente de mí lo que había eran unas cortinas negras. O lo que había, y no era falta de imaginación. Era precisamente ese intento, ese esfuerzo extra que en la vida uno nunca tiene que hacer. Lo que está, está. Y lo que no está, pues no está. No te tienes que imaginar otra cosa.
Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, pero es que tú tendrías que sentir amor o sentir odio por alguien que no sientes odio o no sientes amor. Pues no, en realidad no tienes que sentirlo. Dice Josh Oida, volviendo a él, que es un poco en este segundo segmento de lo que vamos a hablar, que el actor debe de estar a la deriva. ¿Qué quiere decir a la deriva? Sin certezas, cayendo, interceder, como peripecia, que es otra de las partes que decía Aristóteles. El actor, al personaje le sufre la peripiptein, es decir, un revés del destino. Piptein también es caída, peri es alrededor de, entonces es un giro, un revés. El personaje sufre algo que lo arroja cayendo, dando tumbos, dando vueltas a ladera abajo, es decir, se va desplomando y entonces va sufriendo y por ende va aprendiendo cosas, ¿no? En este cambio paradigmático que lo va a llevar por contraste a crecer, a ser un ser mucho más complejo o que tiene una anagnórisis, una catarsis, pero para eso necesita caer, una catábasis, un descenso al inframundo. Y el actor se tiene que poner en ese lugar de la caída. Y si yo te tiro a ti como actor literalmente, o sea, no es ficción, no es un supuesto, te empujo desde el proscenio al piso, pues sí te vas a golpear, te vas a raspar. Entonces no necesitas literalmente entender más que ponerte en el lugar de la caída. Es decir, si tu compañera o compañero te traiciona o te dice te amo en la escena 1 y en la escena 5 está besando a otro compañero al que ahora le dice te amo y que es, digamos, la persona con la que te está traicionando, y tú vas y le dices, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿No me dijiste que me amabas? Y ella te dice, lo siento mucho, me gustó más esta persona o conocí a esta persona. Tu ser solamente se tiene que dejar afectar, ponerse ahí, escuchar, dejar que la obra te suceda a ti, no sucederle tú a la obra, no imponer, no intentar, no añadir, no construir, no entender, no complejizar. No tienes que ser el cornudo, solamente ponte en ese lugar. Entonces, bueno, habrá quien diga, bueno, entonces entrar en ficción es una convención, es una terminología, todos lo tenemos claro. Yo no sé si todos lo tenemos claro, para eso es este podcast, para hablar de este tipo de términos, donde si el actor debe de tener certeza, si el actor debe de ya tener preparado la representación. Dice Dubati que el actor no debería de ni de ni de sentar, solo debe de asentar, porque dice el personaje es la costurera, pero yo como actor no soy la costurera, el espectador no es la costurera, pero cuando yo como actor digo que soy la costurera, el espectador que sabe que no soy la costurera ve a la costurera, pero la costurera aparece entre el actor y el espectador, es como la Trinidad. Es decir, cuando el sacerdote nombra a Jesús, Jesús aparece en medio entre el sacerdote y la congregación, aparece por la fe de dos, como cuando dicen que cuando dos o más dicen el nombre de Dios, Dios aparece. En otras palabras, el actor es solamente ese mediador. Es esa persona que no sabe qué le va a ocurrir, pero que presta su cuerpo para que le suceda. Pero él no es la ficción y no entra en un territorio como cuando estás bajo el influjo del alcohol o bajo el influjo del Red Bull o de la taurina o del café o de su droga preferida, psicodélica preferida. No estás en un estado alterado de realidad, ni deberías, porque entonces pasa que te saltas una escena, que se te va la mano cuando tienes que ahorcar, cuando eres Otelo y tienes que ahorcar a Desdémona, que te caes del proscenio porque pensabas que allá adelante había campo o que estabas en Padua. No, lo que tiene que hacer el actor es literalmente lo que dice Sir Ian McKellen. Why not try acting? Porque si le dice, hay un sketch muy bueno donde le dicen, oye, ¿y cómo construiste a Gandalf que tiene 5000 años de antigüedad? Y él dice, ¿quieres saber un secreto? Sí, no existe Gandalf. No, ¿cómo? Pero yo te vi. ¿Quién? Yo. Es que tú lo viste, pero yo en realidad tengo unas maquillistas increíbles. Tengo una X en el piso que me dicen dónde pararme. Luego para la escena del Balrog hay una X en la pared donde yo tengo que mirar. Y entonces tengo un texto que tengo que decir y tengo que gritar, You shall not pass. Y ya sé que después corte y se acabó. ¿Qué tengo que hacer? Las acciones que están delimitadas. ¿Qué tengo que decir? Lo que está en el libreto. ¿Qué me sucede? Eso es lo que voy a averiguar a la deriva. Yo solamente tengo que girar hacia donde está la X
que es el Balrog, donde la CGI va a poner el Balrog, o hacia donde va a estar el fantasma del padre de Hamlet, y decir, padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y una voz en off va a decir, véngame, como Mufasa, ¿no? Así de, hijo, avenge me. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si soy Simba, decir, papá, dijiste que siempre estarías ahí para mí, pero no estás. Y entonces ya con decir eso, mi humanidad, mi historia personal va a permitir, si estoy relajado y no en tensión, si no estoy pretendiendo, va a permitir que algo suceda. ¿Qué? No lo sé. Por eso queremos ver Hamlet 700 veces, porque con cada persona en cada función, con cada actriz o actor que lo interprete, que se ponga el cuerpo y la carne ahí, y su sangre y su inteligencia, va a suceder algo completamente distinto. Y esa es la magia, eso es a lo que acudimos, pero no se trata jamás de convertirse en Hamlet, porque si se convierte uno en Hamlet significa que Hamlet existe, que uno se puede convertir en ello. Y no, es total y completamente imposible convertirte en Hamlet, porque no existe. Lo único que se puede es hacer como que, ponerte en ese lugar. Y una vez que te pones en ese lugar, cualquier cosa puede suceder. Y de eso se trata, de disponerte. Y bueno, en ese sentido, me interesa mucho también hablar de, entonces, si no existe la ficción y el personaje solo es un pretexto, es decir, lo que decía Shakespeare. ¿Qué es la ficción? Words, words, words. Palabras, palabras, palabras. Entonces, si no existe el personaje, si no existe la ficción, si no existe Mantua, y cuando Romeo, las palabras puestas ahí, Romeo : le pregunta a Julieta, ¿cómo llegaste aquí? Y el texto dice, vine con las alas que me dio el amor. Yo como una persona, un adulto que ya no estoy en esa etapa de la vida, si me dice el director o la directora, oye, es que yo quiero que te veas como un adolescente, o yo quiero que sientas como un adolescente, entonces si yo me pongo ahí y le presto mi cuerpo, pues a lo mejor o muy seguramente no va a sonar como un adolescente. Bueno, no como todo mundo creemos que debe sonar un adolescente. Y ahí está lo interesante. Los directores y las directoras piensan que existe el realismo. Piensan que hay una manera única de emocionarse ante ciertas palabras, o de ser adolescente, o de ser adulto mayor, o de amar o de odiar, y ahí es donde dicen, yo no te creí, yo no creí que fueras el personaje, y entonces entramos en un gran problema de la representación y de las escuelas de actuación, que es, yo vi que no estabas en ficción, es decir, no estabas dentro del marco de realidad establecido que yo creo que debería de ser Dinamarca, o debería de ser Mantua, o debería de ser Verona. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo siente un adolescente? ¿Todos los adolescentes del mundo sienten y sienten igual? ¿Verona existe en este momento? Sí, obviamente la ciudad real sí, pero ¿la Verona del siglo XVI existe todavía? No. ¿Estuviste ahí para saber? No. ¿Y existía igual para todo el mundo? No. Cada persona tenía una perspectiva distinta de ella. Entonces, si yo solamente digo, llegué con las alas que me dio el amor, y tú dices, no, es que no te creo la pasión. Entonces, si yo digo, llegué con las alas que me dio el amor, dices, ay, no, está demasiado exagerado, está en farsa, o está en tal o cual tono. Ok, si yo solo digo, llegué con las alas que me dio el amor, y trato de ser verdadero, entre comillas, orgánico, entre comillas, ¿en qué momento sí toco lo que tú crees que es verdadero y en qué no? Es tan subjetivo que no se puede comprobar como un do o un re o un mi si está afinado a la nota. No es matemática, no es ciencia. La experiencia humana es ilimitada, inabarcable y no se puede constreñir. Entonces, en ese sentido, la ficción es un acuerdo que tiene que ver con un contexto histórico, que tiene que ver con cómo entendemos la realidad, con un pacto social y con una moda y un estilo de actuación que se pone de moda. Si tú ves las películas del siglo de oro, las películas las películas de la edad de oro del cine mexicano o del cine hollywoodense, te vas a dar cuenta de la afectación con la que hablan y que todo el mundo daba por verdaderas. Nadie cuestionaba que hubieran entrado o no en ficción. Y bueno, ahora vamos a otro corte antes de seguir hablando de si te creo o no te creo que eres el personaje o que estás sintiendo lo que se supone que deberías estar sintiendo: horror, terror, amor, pasión, traición, desilusión, cualquier otra de las miríada de emociones humanas existentes, pero eso a la vuelta de este corte.
Cuestión Teatral recomienda para las ciudades de Madrid y Buenos Aires la obra Hoffmann, Los últimos días de Philip Seymour Hoffman, de Iván Cerdán Bermúdez. Dirección, Fernando García Valle. La lucha de un hombre, de un artista contra el vacío. ¿Cómo es posible que alguien que aparentemente lo tiene todo, sienta que no tiene nada que lo ate a este mundo? ¿Es una parodia de la vida? ¿Cuántas dosis de fantasía son necesarias para poder salir? En la ciudad de Madrid, el elenco está representado por Yosca Lázaro y Josemi Álvarez, con una única función hoy, jueves 22 de febrero, a las 7:30 en el Teatro de las Aguas. En la ciudad de Buenos Aires, el elenco es representado por Yosca Lázaro y Fernando Domínguez los sábados a partir del 9 de marzo a las 17 horas en Ítaca Complejo Teatral. Estamos de vuelta para este tercer bloque de Cuestión Teatral y la cuestión de hoy es la ficción dramática. ¿Y de qué estábamos hablando? Pues de ni más ni menos de la creencia, lo que en Estados Unidos en inglés se llama suspension of disbelief. En otras palabras, quitar nuestro raciocinio para dejar de juzgar como falso lo que se nos está presentando. Es decir, tener fe. Se le pide al espectador que cuando entre en el teatro no solo que apague su celular y que entre a la caverna de Eleusis, donde va a ocurrir el rito, el misterio, donde se le va a revelar lo que yacía oculto, ¿no? Sino que le pedimos que deje afuera todos sus juicios de lo que es o no es verdadero, que se permita entrar al misterio, que permita creer que todo lo que el cuento, la fábula que se le va a presentar es verdadera. Y al actor se le pide, para poderlo llevar a cabo, que entre en suspension of disbelief, en ficción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quite los juicios, que quite todo aquello que su razón le dice, esto no es verdad, lo que se me va a decir, lo que va a suceder, que quite el juicio de su cabeza que le dice, esto no está pasando, esto no es verdadero, tú no eres Macbeth, o tú no eres Hamlet, o tú no eres Rey Lear, o tú no eres Cordelia, o tú no eres Gonerila, o tú no eres Regan, o tú no eres Julieta, todo eso, ¿no? Entonces, volviendo a creer o no creer, el teatro y el cine y la actuación sí podemos decir que es un acto de fe. Pero ¿qué es la fe? La creencia en aquello que no se puede demostrar ni ver, es una fe ciega. ¿Qué quiere decir? Cuando yo rezo, cuando yo entro en oración, si ustedes tienen alguna religión, si recitan un mantra, si meditan, ustedes no tratan de ver a Lord Ganesha frente a ustedes. Cuando ustedes hablan con Jesucristo, si es que son cristianos, a lo mejor creen que Jesús se les aparece en la caída de una hoja, o piden dame una señal Jesús, o Krishna, o Rama, Buda, Quetzalcóatl, y entonces de repente se escucha el viento que entra por la ventana y ustedes dicen, gracias, Salvador, o hablan en su mente con su divinidad de confianza y de repente una voz que curiosamente es su propia voz de ustedes, en su mente les contesta, o a lo mejor no les contesta, ustedes solo rezan un mantra, ¿no? Arudas Vai, Ramdas Guru, o Padre nuestro que estás en el cielo, o su rezo de preferencia, y al invocar, es decir, al poner en su voz, en su palabra, el rezo, ustedes llaman a la divinidad esperando respuesta. Que eso es lo único que hace el actor, invoca. Es decir, al decir, no sé, Julieta, te amo, ¿no? Así, perdón, no tengo el texto en la mano. Pero al decirle que la ama con mucha pasión, o que acaba de más, o Julieta decirle a Romeo, ¿cómo pudiste matar a Teobaldo? Cuando ella dice eso, no necesita la actriz ponerse la imagen de que mató a Teobaldo Romeo. Con decirlo aparece en el espectador, en la mente del espectador, y en la nuestra y en la de Romeo. Y cuando Romeo responda, mató a Mercucho, mató a mi hermano, a mi primo, a mi pariente, ya aparece ahí. Si yo digo manzana, tú ya viste una manzana. Si yo digo manzana roja, tú ya viste una manzana roja. Si digo manzana amarilla, por arte de magia, tú ya la viste. No necesito crear la imagen, no necesito trabajarla. Al invocar a Dios, Dios aparece, volviendo a lo que decíamos desde el inicio. Entonces, ¿qué hace el actor? Además de hacer las acciones, además de decir los textos, es un gran invocador. ¿Para qué? Para que, como decía Grotowski con su actor favorito Richard Cieslak,
baje la divinidad, como cuando dicen baja el duende o bajó, hoy sí bajó la ficción. ¿Qué quiere decir que baje? Quiere decir que no es un acto de magia mística, o sea, habrá quien mistifique la profesión, pero realmente lo que sucede es que cuando tú lo nombras, el fenómeno aparece, ocurre o sucede precisamente porque todo es vibración, todo es frecuencia. Entonces, cuando yo emito una frecuencia, además que esa frecuencia ya está codificada y significada, si yo digo te amo, no necesito crear el amor. Al nombrarlo aparece. Si yo trato de sentirlo, desaparece. Es decir, cuando yo realmente amo a alguien, cuando yo realmente odio a alguien, cuando yo realmente me siento molesto y le digo, ¿cómo pudiste traicionarme? Y yo intenderé de sentir eso, deja de suceder. En cambio, si yo solo lo digo, sucede sin que yo lo intente. Entonces, ¿qué pasa? El actor o la actriz, cuando se coloca en el lugar de la acción, su trabajo es emitir el rezo. Su trabajo es, por eso ensayamos, porque de tanto repetir el mantra, aparece la divinidad. Pero no aparece por una repetición de lorito o porque a la tercera no es Beetlejuice, 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 para que a la tercera aparezca. Lo que sucede es que una vez que yo dejo de querer entender, sucede. ¿Por qué? Porque lo integro, lo vuelvo parte de mí. Ya es una segunda naturaleza, que es a lo que algunos llamarían convertirte en el personaje a base de repetición o a base de construcción. Ya no se siente raro en ti cojear, renguear, agregar un tic vocal, nasal, hablar en tus agudos, en tus graves, hablar como borracho o hablar como viejito. Todas esas muletillas que uno le puede prestar al personaje, de pronto si las repites mucho, ya tu cuerpo ya no lo siente de manera extraña, te acostumbras. Y una vez que te acostumbras, ya solamente te puedes colocar ahí, decir eso en un espacio de meditación activa, invocar y que caiga como la lluvia esa palabra o esa acción y te impacte. Cuando tú te pones debajo de la lluvia no quieres sentir el agua te golpea quieras o no. Si alguien te dice te odio y tú no tratas de sentir su odio, solo te paras ahí, tu cuerpo va a recibir esa vibración, esa resonancia. Y si te lo dice con intención, quiero decir, si te lo dice simplemente permitiendo que esa palabra te golpee, como si te da una cachetada en escena. Incluso aunque no te pegara, si realmente te toca, al tocarte, pasa lo mismo que con la palabra. Tu cuerpo realmente recibe ese estímulo. Por eso les decía, no hay estímulos falsos, no hay estímulos ficticios. Lo único que hay es verdadero. Todo es verdadero en escena. El celular, la tos, la pared, la cortina. Y si alguien me dice, qué bello día en Verona, y yo le digo, precioso, ya salió el sol, ya dejó de llover, hay palomas llegando a la plaza, qué hermoso día. Al decirlo, estoy viendo todo lo que estoy diciendo. No necesito construirlo, no necesito forzar la vista, no necesito forzar mi imaginario, no necesito entrar, solamente necesito escuchar. Entonces, ¿de qué se trata la actuación? La suspension of disbelief. Se trata de quitar, se trata de aprender a estar, se trata de ponerte en el lugar y hacer como que para que te suceda. Simplemente ponte la ropa, dicen que el hábito hace al monje. Te pones la ropa del monje y habitas diferente. Te pones una camisa y habitas diferente. Te pones un traje del siglo de oro y ya caminas de otra manera. Y unos zapatos del siglo de oro y ya caminas de otra manera. Te dan un florete y ya te mueves. Y luego si aprendes espada y daga medieval y haces los movimientos del florete, pues ya incluso cuando te toca hacer una coreografía de combate, que es una coreografía, vas a sudar, te vas a cansar, y si en medio de eso eres mercucho y dices, una plaga caiga en sus casas, y en ese momento alguien te atraviesa y toses, la tos es una frecuencia que te afecta, y dices, una plaga caiga en sus casas, una plaga caiga en sus casas. Y ya con eso,
Ya estás. No tengo que estarme muriendo. No tengo que creer que soy Mercucho. No tengo ni que construir las circunstancias, ni quién soy, ni de dónde. Si en la vida yo no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Qué lo voy a saber? O sea, yo nunca sé quién soy. No estoy pensando en mis traumas, no estoy pensando en mis padres, ni si de chiquito tengo herida de abandono. Solamente, además el personaje nace en la primera palabra y muere en la última. No tienes que analizar el texto para saber quién es según lo que dicen los demás de él. No tienes que, porque además entonces vas a querer construir un edificio, vas a querer construir algo limitado, vas a querer construir un traje de Mercucho para ponértelo. Ah, es que Mercucho sí es esto, pero no es esto. Es iracundo, pero es impulsivo, pero es soñador, pero no, Shakespeare lo dice. Nosotros estamos hechos de la materia de los sueños. ¿Qué quiero? Como la vida es sueño. ¿Qué dice Segismundo, no? O sea, no sabemos si el sueño es lo que es y incluso por eso cuando despierta y ya lo liberan de la torre y tiene que ir a matar al rey, o bueno, apresar al rey y recuperar el reino, él dice, bueno, luchemos con valentía, porque de todas maneras, pues qué tal que mañana despertamos y esto era todo un sueño. Pero por si esto sí es la realidad, de todas maneras seamos compasivos. ¿Qué quiere decir esto? Uno nunca sabe realmente qué está sucediendo, quién es. Y además tú puedes creer que eres algo y mañana te ocurre algo distinto y cambias en ese instante. Entonces, ¿qué eres? Lo que estás haciendo en este momento, lo que estás diciendo. Dice Joshua Hidalgo hermoso que me encanta. Él dice, yo no puedo volver a sentir lo que sentí ayer en escena. No puedo volver a ser el que era ayer en escena. ¿Qué sí puedo hacer? Replicar los movimientos que me llevaron ahí. ¿Qué sí puedo hacer? Replicar y volver a decirlo el mantra, volver a decir el texto. Y qué suceda, no lo sé. Me voy a colocar ahí para averiguarlo. Entonces no puedo entrar a un lugar donde ya exista el árbol ficticio, donde ya exista el amor, donde ya exista Julieta. Mi compañera no es Julieta. Mi compañera se llama Daniela. Y yo no soy Romeo, soy Javier. Y no tengo 18 años, tengo 38. ¿Y cómo puedo yo dejar de tener 38? No puedo. Bueno, en realidad tengo 37, no sé por qué me agregué uno de más. Justo porque no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Qué sí puedo hacer? Lo que puedo hacer es decir, con este beso muero. Y darle un beso a mi compañera. And with this kiss, I die. Y punto. Y si me dice mi director, dilo con más aire. Entonces puedo controlar el aire que sale de mi boca. And with this kiss, I die. Como si ya se me estuviera saliendo el aire. Entonces, todas esas decisiones técnicas sí las puedo controlar. ¿Qué me suceda? ¿Quién sabe? El personaje es un calcetín, yo siempre lo digo, y lo voy a explicar en otro episodio de Cuestión Teatral cuando hablemos del personaje más a detalle. Pero el personaje es un calcetín, de estos títeres de calcetín en los que uno mete la mano, como cuando tienes niños que quieres entretener y haces un teatro de títeres, metes la mano en un calcetín y parece que hay un ser vivo ahí. Pero en realidad es como una máscara, mide milímetros o 1 centímetro, menos de 1 centímetro, y toma la forma del cuerpo que lo contiene. Como dice Bruce Lee, be like water. ¿Qué quiere decir eso? El agua tú la pones en cualquier recipiente y toma la forma de ese recipiente. ¿Cuál es el recipiente de Romeo? Las palabras que están ahí y las acciones que se decidan. Y si respira más, si respira menos, di la encantación y algo sucede en el espectador. Se transmite el mensaje, tú eres la paquetería. Pero si tú tratas de volverte el paquete, imagínense un mensajero que trata de volverse la caja que va a entregar. ¡Qué extraño sería! O imagínense, nunca llegaría porque querría ser el paquete. O que lo abriera para ver qué hay adentro. Pues oye, cuando te lo trae lo digas, oye, ya me lo abriste, ¿qué pasó aquí? ¿No? No, tú solamente entrégalo. Solamente atraviesa la ruta. Como dicen los japoneses, florece porque camina y camina porque florece. Entonces, ¿de qué se trata la ficción? La ficción solamente es un acuerdo, es una historia. Se va a presentar, esta noche se va a presentar una ficción, pero tú no puedes entrar en ella como actor. Tú solamente la llevas del punto A al punto B. ¿Cómo la llevas? Poniéndote el hábito del monje, sosteniendo la espada del guerrero, poniéndote el abanico en la mano de la guerrera también, de la geisha asesina,
poniéndote el arco de la arquera en la mano, disparando la flecha, como el arco y la lira. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que la gente vea la diana? Yo no puedo ser la diana, yo no puedo ser la flecha. Yo puedo estirar el arco, colocar la flecha y soltarla. ¿Qué es la flecha? Mi acción y el efecto de mi acción. Mi palabra y que la palabra caiga, que sea soltada al aire. Si yo hago lo que tengo que hacer y digo lo que tengo que decir, el espectador siente. De hecho, nunca se trata de que el actor llore o sienta o se emocione. Porque además la palabra emoción, emovere, viene de moverte con. Por eso te conmueves. Pero solo puedes conmoverte cuando te mueves, cuando te pones en movimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No tienes que ser algo que no eres. No tienes que dejar de estar en presente. No tienes que dejar de pensar lo que estás pensando. Y es más, como cuando meditas. Si te viene, tengo que pagar el gas, lo sigues pensando, no pasa nada. Si te viene, o sea, claro, lo ideal es que solamente estés en el presente, en tu respiración, en el aquí y el ahora. Pero si te viene ay, ya me dolió el pie de estar sentado en loto, eso también es parte de ese momento. Lo mismo en la actuación. De hecho, yo siempre le digo a los actores con los que trabajo, si de repente te das cuenta de que no vino tu prima a verte, o tu primo, tu mamá, tu hermanito, está perfecto, piénsalo. No vino mi papá a verme. Y ese dolor de que no vino tu papá a verte va a ser mucho más interesante porque el espectador, como tú no dices eso, lo que dices es, apaguemos, como dice Otelo al ahorcar a Desdémona, apaguemos la luz y después apaguemos tu luz, ¿no? O sea, porque le sopla a la lámpara de aceite, apaga la luz y luego ahorca a Desdémona, luego le apaga su luz. Pero tú estás pensando, mi papá no vino a verme, y con eso dices, apaguemos la luz y después apaguemos tu luz. Y ya con eso, todo lo que está sucediendo es parte. No necesitas una bifrontalidad, estar en dos. No, tienes que estar aquí, en el único lugar donde todo sucede, multitasking, todo es, las palabras te afectan, tú eres tú, no estás en Padua, no estás en Verona, no estás en Mantua, no estás solamente estás aquí y tú eres este ser, este cuerpo, este intercesor que va a entregar el mensaje. Ficción o no, no hay estímulos ficticios, no puedes reaccionar a estímulos ficticios, porque eso solo te va a confundir como actor. ¿Qué sí puedes hacer? Reaccionar a todo en presente y discriminar. Si de repente escuchas se compran colchones o tamales oaxaqueños porque el teatro no está bien aislado y decides ignorarlo, bueno, eso pasa en la vida. Estás peleándote con tu pareja y de repente pasan los tamales oaxaqueños y no dejas de pelearte. Ni te saca de tu escena, de tu momento. Y sí pasa que cuando estás peleándote con tu pareja, de pronto tú mismo te puedes ver desde afuera y dices, híjole, esta pelea ya duró mucho, o ya quiero que se acabe, o le pido perdón de una vez o no, o te observas desde afuera, te sales, pero no te sales de la ficción de la pelea o de la verdad escénica. No, simple y llanamente te observas y decides qué hacer. Porque como les dije, la vida también es una divina ilusión. Pero si todo es una ilusión, no dividas. No entres al escenario y ya estoy en ficción. Y salgas y ya salí de... No, porque eso además te va a poner en tensión. Y esa tensión extra va a crear una burbuja que se va a romper. Cuando suena un celular, cuando alguien tosca, cuando alguien diga mal tosa, cuando alguien diga mal la línea, cuando alguien te cambie el trazo. No, acepta todo. No trates de desaparecer realmente, no trates de que se cree la magia. Solamente como el mago, como el prestidigitador, haz el truco y el espectador será el que crea. Tú no tienes que ser la divinidad, tú no tienes que ser Jesucristo o Krishna o Rama o Buda. Solamente di las palabras y entonces dijo, como cuando los sacerdotes egipcios decían y Osiris dijo a Set. Y entonces la gente que estaba ahí entraba en éxtasis místico. Tu trabajo para que la gente viva esa catarsis, esa liberación a la que acude para entrar al teatro es solamente aplicar y ejecutar la técnica. Si quieren un grito de horror, grita y trabaja con tu voz. Si quieren que tú te sientas triste o enamorado, di las palabras, haz las acciones, abraza a tu compañera, exhala. Y lo que te suceda es lo que te suceda. Si está bien escrita la obra, si está bien diseñado el trazo, será en ese momento el amor. Bueno, esto fue el tercer bloque. Vamos a un breve corte y regresamos al último bloque de Cuestión Teatral. Cuestión Teatral recomienda para la Ciudad de México la obra París 1944.
Dirección, Paco Reza. Dramaturgia, Luis Miguel Osorio. Una historia de amor, suspenso y espionaje, inmersa en un cabaret en el París ocupado por las tropas nazis en 1944. Francine, estrella del Cabaret París, es también una espía de la resistencia francesa. Pero al conocer a Bruno, un teniente alemán, la atracción entre ellos pone en riesgo sus vidas y la fidelidad que tienen por su causa y su país. Con un gran elenco, estelarizando Paco de la O, Eduardo Reza, Paulín Tarek y Daniela Cortés, tendrán una temporada en la Capilla Gótica del Helénico del viernes 16 de febrero al 22 de marzo a las 20 horas. Cuestión Teatral recomienda para la Ciudad de México un montaje de la Escuela Libre de Artes Escénicas. Esta institución nace de una inquietud respecto a la pedagogía y a la manera de enseñar teatro, buscando alejarse del formato tradicional de enseñanza a través de un enfoque que integra la teoría y la práctica cercana al quehacer profesional. La obra que presentan es La Gaviota, de Anton Chejov. Dirección, Mauricio García Lozano y Miguel Santarrita. Se presentan en el Teatro Varsovia, Colonia Juárez, del 22 al 25 de febrero, jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 17:20 horas. Estamos de vuelta con el último bloque, y para cerrar la cuestión teatral de hoy, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. La ola para romperse no se prepara. Y ahora los dejo con la obra Urbi et Orbi, interpretada por el gran maestro Carlos Aragón y su servidor y dramaturgo Javier Villanova. Que la disfruten y hasta la próxima. El Papa Francisco en la cocina se calienta una rebanada de pizza en el microondas. Pablo, su asistente personal, entra cauteloso y con la mirada ensombrecida por la duda. Cierra la puerta, por favor. Claro, padre. Ahora sí, ¿qué querías decirme? No es nada, pero me pesa lo suficiente. No, háblame con franqueza. Disculpe su santidad, pero no considero adecuado que oficie la homilía sin mascarilla. ¿Adecuado? Los carabinieri reforzaron las medidas y se ordenó que quien quiera entrar a la plaza de San Pedro con el rostro descubierto será expulsado con una multa de 400 euros. Hombres de poca fe. Apenas logramos sobreponernos a la tragedia. ¿Quieres pizza? Quedan 3 rebanadas. No, padre. Provecho. ¿Decías? Salimos de la zona de riesgo y fue un milagro que pudiéramos reducir la curva de contagios y de muertes. Pero estamos lejos de aprobar el juicio de Dios. Esta plaga que ha redefinido la manera de relacionarnos, de fraternizar, de hacer comunión, de creer en la salvación de los justos según sus actos. La gente se muere y es cremada sin distinción, sin importar si llevó una vida piadosa o malvada. Y no hay quien les dé los santos óleos, nadie que acompañe a los enfermos en sus últimas horas. Y la distancia social es un concepto inhumano contrario a las escrituras de Dios. Y es necesario adoptar una postura estricta, explicar a la gente que esto no ha terminado, que estamos siendo probados y no debemos ser encontrados en falta. Porque si no hacemos algo pronto, padre. A ver, calma, respira. ¿No quieres aunque sea una copa de vino? ¿Un limoncello? Disculpe, padre. Vino está bien. Blanco, gracias. Un gusto. ¿Dirías que hoy estamos más a salvo que ayer o que estamos peor? Si respetamos las normas de convivencia, si no exponemos a la población a un segundo o tercer brote, si nosotros... Sí, nosotros. Usted es el máximo líder religioso del mundo, padre. Si oficia sin mascarilla, la gente pensará que usted no cree que deban usarla. Pensarán que... Que quien crea en Dios no tiene nada que temer. ¿Y qué idea tan terrible sería esa, no? Una cosa es vivir sin temor a Dios y otra dejar de lado el sentido común y arriesgar a los fieles. Es como si le dijéramos a la gente que dejara abiertas las puertas de sus casas porque Dios protegerá su hogar, o que naden en una alberca de amonio porque Dios protegerá su cuerpo de la corrosión. 15.6 millones de casos confirmados y 636,000 muertos en 4 meses, ¿cierto? Uh-huh.
Bueno, Dios debe de estar molesto con nosotros, ¿no? Digo, con la raza humana. Dios no quiere ver sufrir a sus hijos. Usted siempre nos amonesta diciendo que Dios no es vengativo ni castigador. Usted dijo al inicio de la pandemia que Dios no estaba realizando ningún tipo de purga con esta epidemia. Y lo sostengo, ¿eh? Dios no hace esas cosas. A Dios le gusta el deporte y la pizza. A Dios le gusta hacernos reír, que celebremos, que partamos el pan, que juguemos con nuestros hijos, que nos divirtamos. Pero no es devoto de todas las diversiones humanas, ¿eh? ¿Sabes por qué Dios no le gustan los videojuegos? Porque son violentos y conducen al mal, a un mundo irredento donde puedes matar a tu prójimo sin sufrir penitencia. No, hombre, no. A Dios le encanta la violencia como acto de purificación. ¿O por qué crees que Dios era tan popular en la Edad Media? Porque la mayoría de la gente era iletrada, padre. Porque vivían sin cuestionar su lugar en el mundo. Si nacías siervo, siervo te morías. Esa era la fe verdadera. Pero cuando dejamos de oficiar en latín, las cosas se fueron de mal en peor. Amaban al Padre sin dudarlo porque vivían en riesgo constante. Si no se morían de hambre, se morían de gripa. Y si no, de un espadazo en el yelmo, o de un piquete de mosquito, o de un malestar estomacal. Y cazaban su propio alimento. Había más dignidad en eso. No como su pizza, ¿verdad, padre? ¿O me va a decir que usted la cazó? Ojalá. Bueno, entonces, ¿por qué no le gustan a Dios los videojuegos? Por 2 razones de peso. Porque fomentan el ocio. No, porque le plagiaron la idea. ¿Cómo? Un Dios todopoderoso sostiene un control a través del cual le hace creer a un personaje que su único propósito es saltar y correr con libre albedrío a través de mundos programados donde recolecta monedas y puntos que no sirven para nada. E ir siempre hacia adelante, reto tras reto, para al final del camino encarar al demonio, a un lagarto, ¿no?, con picos que escupe fuego por la boca, y si lo derrota, el premio es rescatar a una princesa con la que no te puedes quedar. Y llega un honguito a darte las gracias y a decirte que todo ese sufrimiento, todos esos peligros, todas esas monedas, todo vuelve a cero y no pasa absolutamente nada. Y ante ese descubrimiento terrible, tienes 2 opciones: volver a empezar o cambiar de juego. Pero en ambos casos tu alma está intacta. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que mientras juegas te tomas cada muerte en serio, gritas cuando te atacan y crees que eres Mario o Luigi, te identificas, ¿viste? Pero al terminar recuerdas con cierta tristeza que solo era un juego. Qué bueno que tiene usted sentido del humor. Y dudas, también tengo de esas. Si usted duda, ¿qué nos queda a nosotros? Certezas, ¿qué más? Si el Papa duda, estate tranquilo, que de equivocarse y dudar nadie se escapa. ¿Y la segunda? De cagar. ¿Perdón? Cambié el dicho. Es: caga el rey, caga el papa, y de cagar nadie se escapa. Pero quedó bien con dudar. También, ¿no? Sí, disculpe su santidad. Pero es que hoy usted está de un humor que yo no comprendo muy bien. Amanecí con dudas y esperanza. Qué contradictorio, ¿no? Y con ganas de reírme de mí mismo, de mi lugar en el mundo. Decía yo que cuál es la segunda razón por la que usted piensa que a Dios no le gustan los videojuegos. Eso. Pues más allá de los derechos de autor, a Dios no le gusta que juguemos solos y encerrados. Le molesta la separación, ¿ves? Por eso es fanático del fútbol, porque se juega al aire libre, en equipo. Seguro no quieres un pedazo de este pepperonista celestial. Gracias, se lo acepto. Me hará bien. La verdadera epidemia es el egoísmo. Sí, pero para eso no hay mascarilla que nos proteja. Al contrario. Yo. Nos. Siempre el yo por delante para que no se espante. Qué grande, ¿no? Pensar siempre en lo que me está pasando a mí, a mi gente, a mi familia, a mi colonia, a mi ciudad, a mi país. Oh, pero qué infortunio. Ay, mísero de mí, ay, infelice, a por cielos pretendo. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Qué duro golpe a mi economía, a mi trabajo. He perdido todo. Sálvese quien pueda. Teniendo yo más alma, más dinero, una casa y un empleo, tengo menos libertad. Pero, ¿y la gente que nunca ha tenido que perder?
Los millones sin casa, sin castillo, ni torre, sin comida, sin lugar en el mundo. ¿Cómo los golpea la pandemia? Pueden recluirse, dejar de trabajar, detener su vida. ¿Pasamos la zona de riesgo? Acabamos de entender que el riesgo no está en perder lo que tenemos, sino en superar el miedo a descubrir que no importa cuántas posesiones hayamos acumulado, cuántas monedas, cuántos puntos y récords, somos tan divinos como el más mendigo y tan mortales como la vaca que dio su vida para que gocemos de esta rebanada. Entiendo, padre, y me alegra que lo vea usted con agudeza. Pero este no es momento para lecciones morales o económicas. La gente tiene que acatar las órdenes de salud. Es una cuestión de supervivencia. Pero no está pasando gran cosa, por favor, no exageremos. No es siquiera un 10% de las almas que se llevó la peste negra. 50 millones de muertos de la población europea de la época. ¿Y sabes qué hizo Clemente VI? No, padre. Pásame la servilleta. Aquí tiene. Gracias. Urbi et Orbi. Una oración por Roma y por el mundo con un crucifijo de madera milagroso. ¿Funcionó? Claro. ¿Terminó la peste? Poco después de que intercedió. ¿Y por qué tardó tanto? ¿Por qué dejó que la enfermedad acabara con millones de cristianos si con una oración atada a una reliquia podía detener la catástrofe? ¿Por qué permitió Dios la esclavitud de su pueblo por miles de años antes de enviar a Moisés? Los designios de Dios son inescrutables. Sí, lo creo igual que usted. Pero si el Santo Padre Clemente VI veía sufrir a la gente, si sabía que con ese crucifijo podía rogar misericordia por las humildes vidas humanas y que eso daría resultado, ¿por qué esperó 10 años? Lo hizo cuando le fue ordenado. Con este bastón harás mis milagros, dijo Dios a Moisés. Y yo, si me es dado, sin mascarilla. Y armado con el crucifijo de madera que sobrevivió al incendio de 1519, el mismísimo instrumento de redención de Clemente VI, yo me postraré al piso y rezaré por la raza humana, por su salvación, pero no del virus del COVID, sino del egoísmo. ¿Cree que funcione? Tanto como permiten las reglas en este tablero. Una oración es eso, ¿no? Poner pausa al sufrimiento, pero luego tienes que quitarle y continuar, y eso duele y asusta, porque sabes que llegará el jaque al rey, pero es bueno. Al final, incluso la muerte resulta ser algo bueno. ¿Dios le ha dicho esto? ¿Que esto es lo que tiene que hacer o decir? Dios opina que... Dios últimamente solo me informa que yo también soy un egoísta. ¿Usted? ¿Sabes por qué no quiero usar mascarilla? No, padre. Porque es incómodo. Incómodo para el rostro e incómodo para la fe. ¿Perdón? Soy el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, el sucesor de Pedro, el siervo de los siervos de Dios. Eso represento, ¿no? Uh-huh. Si yo usara mascarilla, es como si Cristo usara mascarilla. Como si Dios se presentara ante nosotros cubriendo su rostro por miedo al contagio de un virus terrenal. ¿Entiendes lo que eso significa? Que nada de lo que enseñamos es cierto, que el reino es de este mundo, que existe otra salvación lejos del Padre, una que se puede pagar, una que solo requiere de médicos y hospitales, que el virus tiene poder sobre la religión, sobre la Santísima Iglesia, que significaría aceptar que tenemos miedo a enfermar, a sufrir, a morir aquí en la tierra. Y eso sería un poco incómodo, ¿no crees? Sería el fin de la Iglesia. Seguimos vigentes por arcaicos, porque tenemos cruces y bastones de madera y santos óleos y mantas milagrosas. Porque el día en que nos apoyemos en telas esterilizadas, químicos desinfectantes, inyecciones y tratamientos especializados, habremos perdido la credibilidad que nos queda. La batalla entre la ciencia y la religión no es una que se pueda ganar. Pero los días de Galileo han terminado. No verás a un santo con iPhone ni a un matemático rezando ante una congregación para evitar el
Entiendo, Santísimo Padre, pero... Jorge. ¿Perdón? Llámame Jorge. Estamos entre amigos. ¿Quieres café? Padre, no puedo. No puedes llamarme Jorge o no puedes tomar café. Digo, te hace daño. No sería adecuado. El café me irrita el estómago. Y llamarlo Jorge me irrita la fe. Estoy perdido, Padre. Perdón. Estoy perdido, Jorge. No quise decirlo antes, pero me ha llegado un mensaje de mi madre. Está devastada. Me informa que mi padre falleció ayer por la noche. Coronavirus, padre. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo está enfermo. Si tu ojo ve tinieblas, ¿cuántas tinieblas habrá dentro de ti? Nuestros ojos de la fe están enfermos, ciegos. Predicamos luz y amor, pero nuestro espíritu es mundano, gobernado por la soberbia y los vicios que nos atan al cuerpo. Tu padre ya no está en el cuerpo, ¿comprendes? Su alma imperecedera está con el Padre y sin embargo lloramos la pérdida. Pero lo que lloramos no es a nuestro ser querido, lloramos que ese compañero no es más nuestra posesión, nuestro beneficio de carne y hueso, alguien a quien nos aferramos para sobrellevar la duda, el miedo y el dolor. Pero eso es, como te he dicho antes, eso es un acto de egoísmo. Tu padre está bien, está con Dios, con el programador primero, y ahora que tu padre puede comprobar que todo era un juego, un Mario Bros, por decirlo así, no tiene más dudas y debería alegrarte de que su sufrimiento ha terminado. Perdón, padre. Usted me pide que lo trate como Jorge, pero me responde como vicario de Cristo, con parábolas y metáforas, y eso está bien para la Biblia o para un cuento, pero le acabo de confesar la muerte de mi padre, y usted no me brinda más consuelo que el de un cura de parroquia o un psicólogo napolitano. Alégrate. No, ya está con Dios, ya está descansando. Sí, quizá esté con Dios. Quizás sea egoísta de mi parte llorarlo o pedirle a su santidad que sea consciente, que salga con mascarilla, que no arriesgue a los fieles solo porque usted piensa que todo esto no es más que un juego. Pero hay vidas en riesgo y no podemos ser irresponsables, no podemos salir a decirle a la gente que no está pasando nada, porque la verdad comprobable e ineludible es que están ocurriendo muchas cosas. La gente está perdiendo su casa, su dinero, su familia, sus vidas. Y nosotros aquí, en Castel Gandolfo, comiendo pizza con vino blanco. Y usted me dice que no exagere. Pero no sabe realmente si esto es el fin de los tiempos. Usted mismo me lo dijo. Tiene tantas dudas como cualquier otro y caga y sangra como todos. Y si la gente se muere de coronavirus, usted tiene a los mejores médicos del mundo a su servicio. Pero usted me habla de egoísmo y de... Sigue. Perdón, padre. No sé lo que digo. Por favor, no quería hablarle yo así. No quiero decir esto. No lo pienso. No lo siento. No. Yo a usted lo respeto muchísimo. Siempre me ha tratado como a un hombre. ¿Y lo eres? Sí, pero usted es el Papa. Y el Papa es un hombre. Y tu amigo, Pablo. Está buena la pizza. Sí, Pablo. Necesito un té. ¿Puedo confesar contigo? ¿Conmigo? Yo no soy nadie, padre. No sabría ni qué decirle. No, mejor, no quiero a un gran religioso. Más arriba de mí no hay nadie. Como que llegué al tope y todo hombre necesita un amigo. Y tú siempre has sido eso, Pablo. Un amigo. Quizá porque eres ateo es que podemos hablar tan tranquilos. Yo no soy ateo, padre. ¿Por qué dice eso? Quitémonos las mascarillas, Pablo. Ni tú ni yo creemos en Dios. Servimos a su corporación. Pero los dos sabemos que en la oficina de arriba, detrás de la silla de piel reclinable, hace tiempo que no hay nadie. Entonces, mi padre está solo.
en el vacío de la muerte. Eso quería confesarte, amigo. Tengo miedo de morir. Y por más que rezo, hace un año que solo escucho silencio. ¿Y por qué lo hace? ¿Y qué? Rezar con el crucifijo de Clemente VI, postrarse al piso, hablar ante las cámaras del virus del egoísmo, citar pasajes de la Biblia esperanzadores. ¿Por qué seguir con la farsa si no cree más en lo que representa? Por el teatro, Pablo. A los argentinos hay dos cosas que nos encantan: el fútbol y el teatro. Y las dos cosas le dan consuelo a la gente de esta ciudad y del mundo. Urbi et orbi. ¿Más vino? Esto fue Cuestión Teatral, producido por Ábside.